Un abrazo fraternal, amada. Que la paz, el amor, la ternura, la mansedumbre de mi amado Salvador Jesús de Nazaret nos siga cubriendo y llenando cada día más de su fortaleza para crecer, para madurar en las cosas del Señor. Quisiera dejarte este exhorto pastoral por acá, mi amada hermana, ya que estamos en los peores momentos de la historia de la cristiandad. Sí, estamos en esos momentos que dijo Pablo, que muchas personas se van a levantar teniendo apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Y no es para menos, ¿no? Porque ya Pedro dijo que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras y que el mismo apóstol Pablo había escrito algunas cosas que eran difíciles de entender y que muchos la van a torcer para su propia perdición. Y no solamente esa, dice Pedro, sino las otras escrituras, dejando claro que no era culpa de la sabiduría que Dios le había dado a Pablo, sino que los mismos seres humanos se desvían. Proverbio capítulo 18, versículo 1. Su deseo busca el que se desvía. Y sí, amada, nuestro Señor Jesús dijo que si no somos como los niños, no podemos entrar al reino, si no nos hacemos como ellos. Pablo también dice, sé niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Que fuéramos como los niños, ¿no? Un niño depende completamente del Padre, en este caso es Dios. Un niño siempre está en continuo crecimiento, porque un niño que no crece ya es un niño enfermizo. Un niño que se alimenta bien es seguro que va a ser una persona fuerte, enérgica. Por eso es que dice Pedro, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pablo a los corintios les dijo, les di a beber leche y no alimento sólido, porque no eras capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, evidentemente, hermano, hay personas y hay creyentes que pueden retardar el crecimiento. Y tenemos que mantener la pureza, la confianza, la nobleza, la benignidad, la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre que el Señor Jesús nos ofrece a través de su Espíritu Santo. Pero no podemos quedarnos estancados y tenemos que desear como niños recién nacidos, la leche espiritual. Por eso que yo intento siempre llevar a los hermanos a que comparen lo que yo enseño y lo que otros enseñan. Pero Dios a mí me ha dado testimonio de 3 Biblias de estudio. Biblia de referencia Thompson, Biblia del Diario Vivir y Biblia de Vida Plena de la Asamblea de Dios. Que yo no puedo pretender que yo sea el mejor maestro. Yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, un buen maestro de la palabra recomienda a otro maestro de la palabra y mucho más si nos superan en conocimiento. Por acá yo he sugerido a Francisco La Cueva, a Samuel Vila, a estas 3 Biblias de estudio, para que no se rijan por un catecismo, sino se rijan por la explicación al texto. O sea, no es lo mismo un catecismo que me encajona en una propuesta pensada por otro, a que yo vaya al texto y le pregunte al texto, le pregunte a la Biblia, qué es lo que la Biblia me está enseñando. Y luego de ese texto diga, bueno, vamos a ver qué opina Efimio. Efimio, ¿qué opinas tú de este texto? Entonces vamos y le preguntamos a Francisco La Cueva. Francisco La Cueva, ¿qué opina usted de esto? Ya él murió, pero dejó su comentario de Mateo Henry. Vamos a preguntarle qué opinaron los expertos que nos dan la Biblia, el Diario Vivir, y el experto de Roald Stan y de Biblia de referencia Thompson. Entonces hacemos un concilio, pero de interpretación al texto, para que siempre la Biblia sea nuestro manual de regla y de conducta. Entonces por acá por TikTok, hermano, hay pentecostales descarriados, hay reformados descarriados, hay católicos descarriados, hay mormones descarriados, hay testigos de Jehová descarriados. Entonces, ¿cómo hacer ante tantas opiniones? Entonces es donde yo los llevo siempre al Sermón del Monte. Analicemos el Sermón del Monte, estudiémoslo. Yo lo tengo en mi Biblia de referencia Thompson y otras más en rojito. Cómprense Biblias, para ti te lo digo, los que me van a escuchar.
donde las palabras de Jesús aparezcan en rojito, para que siempre se detengan a meditar en la palabra de Jesús. Porque el apóstol Pablo dijo así: el que no enseña conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que conforme a la piedad. Dos cosas: la palabra de Jesús y la piedad, que es la santidad. No podemos decir, hermano, y no puedo entrar en detalle, que una persona que viola el orden natural de su cuerpecito para enamorarse no al estilo divino, sino al estilo contemporáneo, desechando 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Ahí está la lista negra. Allí aparecen estas personas que están por allí, que se quieren casar y son del mismo sexo. Son de la misma bandera genética. Para no dar muchos detalles, tú sabes que esta comunidad es muy delicada. Entonces yo no puedo decir que no tiene nada de malo eso. Yo tengo que decir que las personas que practican eso no heredarán, porque así lo dice Pablo. Lo dice en Gálatas capítulo 5. Allí está la obra de la carne, el fruto del Espíritu. Y los que se extravían y no permanecen en la doctrina de Cristo no tienen a Dios. Entonces ya Dios ha pronosticado que va a haber naufragios en la fe. Ya Jesucristo dijo que muchos vamos a ser engañados. Muchos van a ser engañados. Y muchos de nosotros. Jesús dijo: velad y orad en todo lugar y en todo tiempo, para que seáis dignos de escapar de los juicios venideros. Entonces vemos que el mismo apóstol Pedro tuvo su inestabilidad en los últimos años de su vida. Una de las cartas que se cree que escribió Pablo, de las últimas, Gálatas. Allí reprendió a Pedro. Entonces involucra que una persona, aun cuando haya visto al mismo Señor Jesús, puede ser inestable en un momento de descuido. Por eso que Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Precisamente eso lo había dicho a Pedro. Entonces, amado, sí, seamos niños en la nobleza, en la pureza, en la benignidad, en esto pensar todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable. Seáis dignos de alabanza en esto pensar. Pero Pablo dice así: lo que oíste, lo que aprendiste y si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien dice: el evangelio que recibiste, el cual retenéis, el cual perseveráis, si no creísteis en vano. Parafraseando. Pero es lo mismo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, que tenemos que permanecer en la vid. Y cuando no permanecemos en la vid, ¿verdad?, somos cortados. Y la palabra permanecer aparece allí varias veces en el capítulo 15 de Juan. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Entonces nosotros tenemos que librarnos, amada hermana, de toda contaminación de carne. Personas que andan enseñando en la carne. Por aquí hay unos cuantos violentos, difamadores y calumniadores. Ya tú sabes quiénes son. De estos andan unos reformados, pero también otros pentecostales. Entonces hay que librarse de la contaminación de carne, de espíritu, que es la altivez, la arrogancia. Ah, no, los demás te van a negar, Señor, yo no te voy a negar, que tuvo Pedro en un momento dado. Contaminación de carne, de espíritu, hermano, perfeccionándonos en la santidad. Por ejemplo, hay canciones, hermano, que ministran y no son de parte de Dios, que fueron compuestas por personas que blasfemaron de Dios. Por lo menos a mí me gustaban mucho las canciones de Diomedes Díaz, pero hay un video que Diomedes Díaz nos llama a nosotros mentirosos, los aleluyos. Él hace mucha propaganda a la infidelidad, a la cerveza. Voy a comprar una tiendecita para vender cerveza, dice Diomedes. Entonces él le canta a la necedad, él musicaliza la necedad. Ahí hay contaminación de carne y de espíritu. Y bueno, y eso, aún en esos pequeños detalles, puede hacer la diferencia en la santidad interior. Porque tenemos que santificarnos, tenemos que ser maduros y no ignorar las maquinaciones del diablo, porque anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pablo nos colocó como soldados romanos. En Efesios dice la armadura de Dios, que tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios para luchar contra los demonios, contra potestades y huestes espirituales de maldad. Seamos niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Un abrazo, se te ama y se te estima mucho.